inicio formalmente al trabajo práctico de la unidad número 5. Particularmente este trabajo práctico refiere a los sistemas electorales. A través de 3 supuestos vamos a ver cómo se eligen los representantes en nuestro país. Vamos a ver el primero sobre el presidente de la nación, luego los senadores y por último el de diputados nacionales. Para poder resolver el trabajo tenemos que tener como siempre a mano la Constitución Nacional. ¿Alguien que pueda leer, por favor, la consigna, la primera? ¿Algún voluntario o voluntaria? ¿Hoy están callados? Bueno, voy a empezar a leer yo el primero, después siguen ustedes, ¿sí? Bueno, la consigna dice, teniendo en cuenta los sistemas electorales que vimos, no se preocupen, ahora vamos a releer de nuevo los artículos de la Constitución Nacional que resultan aplicables, vamos a tener que resolver el siguiente supuesto práctico. En fecha 10 de mayo del 2019 se realizaron las elecciones generales para cubrir el cargo de presidente, presidenta y vicepresidente, presidenta de la República Argentina, y se registraron un total de 735.000 votos. El resultado obtenido en cada lista fue el siguiente. Tenemos un cuadro a continuación en el que podemos observar 4 listas de candidatos, las fórmulas, es decir, las personas que integraron esa lista, una persona para el cargo de presidente, una persona para el cargo de vicepresidente por cada una de ellas y el porcentaje de los votos obtenidos. Así tenemos, por ejemplo, que la lista blanca obtuvo el 43% de los votos, la lista gris el 32,5% de los votos, la lista negra el 22% de los votos y la lista rosada el 2,5% de los votos. Entonces, en base a este supuesto, tenemos que contestar si alguna fórmula de candidatos resultaron proclamados como presidente y vice, y después si corresponden a una segunda vuelta electoral. Entonces, teniendo en cuenta este caso, ¿se les ocurre dónde podemos ver el contexto normativo o el marco normativo de la elección de vicepresidente y presidente de la nación? ¿De dónde surgirá el sistema electoral aplicable para la elección del titular del Poder Ejecutivo Nacional? ¿Alguien tiene alguna aproximación o se les ocurre dónde podemos consultar? Brian. ¿Qué parte no entendiste, Brian? Nosotros tenemos que determinar, a ver, hagamos de cuenta que se aproximan las elecciones presidenciales en la nación, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos 4 listas con candidatos para esa elección y tenemos el porcentaje de votos que obtuvo cada uno de ellos. Entonces, para poder resolver el caso práctico, lo primero que tenemos que hacer, como bien señala Pablo, es acudir a la Constitución Nacional del artículo 94 y siguientes que refiere al Poder Ejecutivo de la Constitución. ¿Alguien puede leer esos artículos? 94 en adelante, que establece la forma y tiempo de la elección del presidente y vicepresidente de la Nación. Nadie como... Ah, buenísimo, por favor. Artículo 93. El presidente y el vicepresidente de la nación serán elegidos directamente por el pueblo, en donde doble vuelta, según lo establece esta Constitución. A este fin, el territorio nacional conformará un distrito único. ¿Sigo? Sí, por favor, hasta el 98 inclusive. Bueno, artículo 95. La elección se efectuará dentro de los 2 meses anteriores a la conclusión del mandato del presidente en ejercicio. Artículo 96. La segunda vuelta electoral, si correspondiere, se realizará entre las 2 fórmulas de candidatos más votados, dentro de los 30 días de la jornada anterior. Artículo 97. Cuando la fórmula que resultare más votada en la primera vuelta hubiera obtenido
más del 45% de los votos afirmativos válidamente emitidos, sus integrantes serán proclamados como presidente y vicepresidente de la Nación. Artículo 98. Cuando la fórmula que resultare más votada en la primera vuelta hubiera obtenido el 40% por lo menos de los votos afirmativos válidamente emitidos y, además, existiere una diferencia mayor de 10 puntos porcentuales respecto del total de los votos afirmativos válidamente emitidos sobre la fórmula que le sigue en números de votos, sus integrantes serán proclamados como presidente y vicepresidente de la Nación. Perfecto, Marilén. Entonces, teniendo en cuenta estas normas de la Constitución, que, repasando lo que ya hemos visto, se encuentran dentro de la parte orgánica de la misma, es decir, donde se establece la estructura del poder estatal, vamos a tener las normas referidas al Poder Ejecutivo, al Poder Legislativo, al Poder Judicial, ¿sí? Leyendo estas normas o estos artículos, ¿vos me podrías contestar si de acuerdo a estos porcentajes hay alguna fórmula presidencial que resultó proclamada? No, ninguna. ¿Por qué no? Dice que, por lo que entendí, que las fórmulas que se presenten en las elecciones, la que saque mayor puntaje, entre el 40 y 45% de la que tendrá, será presidente y vicepresidente. A ver, vamos a partir de una base. El sistema para la elección de presidente y vicepresidente, como el propio artículo 97 nos indica, es un sistema de doble vuelta. Doble vuelta nos implica que tenemos dos vueltas. Una primera vuelta en la que si un partido político obtuviera más del 45% de los votos del electorado, se proclama ganadora, ¿sí? Repasemos el 97. Cuando la fórmula que resultare más votada en la primera vuelta hubiera obtenido más del 45% de los votos afirmativos válidamente emitidos, sus integrantes serán proclamados como presidente y vicepresidente. Es decir, que en una elección presidencial nosotros estamos frente, en este caso, a un primer supuesto, que, reitero, declama ganador al que obtenga en la primera vuelta más del 45% de los votos. Entonces, nosotros viendo nuestro caso práctico, ¿alguna de estas listas obtuvo más del 45% de los votos? No, tendrían que ir a segunda vuelta. Bueno, ya vamos a ver eso. Por lo pronto vamos a quedarnos en que ninguna de estas listas encuadra en el artículo 97, porque en la primera vuelta no obtuvieron el 45% de los votos. Ahora, ya podemos precisar estas circunstancias, ¿sí? Este supuesto, ninguna de las listas obtuvo más del 45% de los votos. Ahora entonces vamos a la lectura de nuevo del artículo 48, que establece otro supuesto. Dice, cuando la fórmula que resultare más votada en la primera vuelta hubiera tenido el 40% por lo menos de los votos afirmativos, ¿hay alguna lista que obtuvo el 40% o más de los votos afirmativos? En el caso práctico. ¿Alguna lista se obtuvo? ¿No? ¿Y la lista blanca qué porcentaje tiene? 43. Entonces tenemos una lista con más del 40% de los votos, ¿sí? Sí, volvemos. Cuando la fórmula que resultare más votada en la primera vuelta, la blanca fue la más votada, hubiera obtenido el 40% por lo menos de los votos afirmativos, por lo menos, es decir que, en este caso, como la lista blanca obtuvo el 43%, superó. ¿Y qué pasa según el artículo cuando una lista obtiene más del 40%? ¿Cómo sigue el artículo? Y se lo proclama como presidente y vicepresidenta. Todavía no nos adelantemos. Falta otro requisito que tiene que... tiene que tener una diferencia mayor de 10 puntos. Ahí vamos, muy bien. Entonces dice, y además de existir una diferencia mayor de 10 puntos. Entonces, ¿existe una diferencia mayor de 10 puntos entre el porcentaje obtenido por la lista blanca y la lista que le sigue en cantidad de votos? Sí. Perfecto. Entonces, ahora sí podemos decir que la lista blanca
fue proclamada ganadora y por ende designados presidente y presidente su fórmula, ¿sí? Entonces, vamos a repasar. En las elecciones presidenciales pueden darse diversos supuestos. Lo primero que tenemos que tener muy en claro es que es un sistema de doble vuelta o que ustedes habrán escuchado en los noticieros, se denomina también balotaje. ¿Qué implica esto? Que existen varias posibilidades. La primera posibilidad es que en la primera vuelta el partido que más votos obtenga sea de más del 45% del total de los votos válidos. En ese supuesto directamente se proclama ganador. Ahora bien, si ese partido político no obtuvo más del 45% de los votos, pero sí obtuvo más del 40% y a su vez tiene una diferencia de más de 10 con el que le sigue, o sea, tiene que cumplir ya 2 requisitos, se lo proclama ganador. Ahora, por ejemplo, ¿qué hubiese pasado si la lista gris hubiera obtenido el 39% de los votos? En ese supuesto, ¿se proclama la lista blanca ganadora o no? ¿O qué hay que hacer? No, hay que ir a segunda vuelta. Perfecto. Entonces, en este supuesto, si consideramos que la lista gris obtuvo el 39% de los votos, la lista blanca no se hubiera proclamado ganadora y hubiéramos tenido que ir a una segunda vuelta o balotaje. ¿Está comprendido? ¿Entendieron cómo funciona el sistema electoral para presidente y vicepresidente? ¿Sí? ¿Sí? ¿Cuál era el porcentaje que se necesitaba para que entre en segunda vuelta? ¿Era 3%, 1,5 o 5? No me acuerdo. No, en segunda vuelta es necesario el que se proclame ganador porque no te olvides que en segunda vuelta directamente van los dos que mayores votos hayan obtenido, ¿sí? Entonces, este tema del porcentaje si lo dejamos para esta primera vuelta o la segunda en los supuestos que establece. ¿Está? ¿Alguna otra pregunta al respecto? ¿Y dónde entra las PASO en esto, profe? Las PASO es otro sistema, Brian, en el que, bueno, ustedes ya lo habrán visto, e incluso habrán participado de algunas PASO. Las PASO es justamente una elección previa para la conformación de las listas de candidatos que van a participar en las elecciones. ¿Sí? En las PASO nosotros elegimos los candidatos de cada partido político. No es la elección definitiva. ¿Está? Sí, eso lo sabía, pero se lo toma como una encuesta, ¿no? Como una votación en sí, porque no, tampoco es... yo nunca voté las PASO, por ¿Por qué ejemplo. no? Y porque siempre fui a votar cuando fue la elección en la que sí se elige presidente o presidenta. Ajá, pero ¿por qué no votaste en las PASO, Brian? Y no sé, ¿por qué no? No, no. Bueno, ¿y tuvo alguna consecuencia que vos no hayas votado? ¿Te impusieron una multa, te intimaron a votar, etcétera? Nunca. Bueno, entonces lo que tenemos que discernir son dos situaciones. Como habíamos visto, el sufragio es universal y es obligatorio. El sufragio obligatorio, ¿qué implica? Que si nosotros como ciudadanos no recurrimos al acto eleccionario, lo que vamos a tener como consecuencia es la imposición de una multa. Y si esa conducta se permanece reiteradamente o reincidimos en la misma, también puede acarrear una inhabilitación. A diferencia de las PASO, en las que son elecciones, en las que acudir es voluntario, pero que sin duda sirven para poder determinar cuáles son los candidatos que van a presentarse por cada uno de los partidos políticos. ¿Me explico la diferencia? Nosotros en las PASO no elegimos los candidatos definitivos, es decir, en las PASO nosotros no elegimos a nuestros representantes, sino que con nuestro voto ayudamos a configurar las listas de candidatos de cada partido político que se van a presentar en las elecciones oficiales, de las que sí va a resultar un ganador que va a finalmente ser nuestro representante. ¿Me explico? Sí. Está, ¿sí? ¿Qué tipo de inhabilitación sería? Ay, vas a tener que leer el código electoral. No, mira, en realidad la primera es una multa, ¿sí? Ahora vamos a ver más adelante que el código electoral establece. Bueno, ya les adelanté la respuesta a otra pregunta, pero no importa, porque no solo vamos a tener que estudiar la Constitución, sino también el código electoral. Ahora vamos a ver qué prevé el código electoral.
Entonces, la primera sanción, por decirlo de alguna manera, por no comparecer, es una multa. Por eso no sé si les habrá sucedido o no, pero en mi caso particular sí, que por una cuestión particular, en una elección no pude estar presente, me encontraba en otra jurisdicción a más kilómetros de la distancia que establece la normativa, y por ende lo que hice fue comparecer a la autoridad policial del lugar donde yo me encontraba, que me pida una constancia, por la cual luego vine al Tribunal Electoral y acredité esta circunstancia y me eximieron, o mejor dicho, justificaron la incomparecencia al acto eleccionario, ¿sí? En principio, recuerden que nosotros como ciudadanos, y sobre todo en el marco de esta materia, tenemos que tener muy presente que la participación de la ciudadanía en las elecciones contribuye a elegir los representantes que luego nos van a gobernar por, bueno, en líneas generales 4 años, pero pueden ser 6, pueden ser menos, de acuerdo a qué tipo de candidato o para qué cargo elijamos, pero que constituye también, además de las sanciones que puede imponer la autoridad estatal, un acto de responsabilidad ciudadana, ¿sí? Por eso, ¿o por qué ustedes creen que el voto es obligatorio? ¿Por qué creen que el voto es obligatorio y no lo dejan a la voluntad de cada uno? Porque yo estoy obligada a comparecer a votar y si no, soy pasible de que me impongan sanciones. ¿Qué les parece? ¿Nunca se preguntaron por qué tenemos que ir a votar? ¿Por qué es obligatorio el voto? ¿A qué tiende esa obligatoriedad? ¿Con qué forma de gobierno le podemos asociar las elecciones? ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando vimos la forma de gobierno y la forma de Estado? Republicano. Representativa, ¿sí? Podemos vincular también con la republicana, pero más que nada la representativa, es decir, el pueblo no delibera ni gobierna, sino por medio de sus representantes. Entonces, ¿por qué les parece que nos imponen la carga de ir a votar bajo pena de una sanción? Porque sería nuestra obligación, porque nosotros somos los que tenemos que elegir quiénes nos van a representar mediante los votos, ¿o no? Ajá, sí. ¿Y por qué más puede ser? ¿O por qué el voto es universal? ¿Y por qué no decimos, bueno, que elijan en vez de las personas que se alcancen una determinada edad? Nosotros sabemos que el único límite para poder votar es tener una determinada edad y no hay un límite de edad superior, es decir, todas las personas pueden ir a votar, lo que sí es que a partir de una determinada edad se encuentran eximidos de hacerlo, queda a su voluntad, eso sí, pero ¿por qué consideran que todas las personas votan y no decimos, bueno, en realidad para presidente van a votar las personas que vivan en tal lugar o las de tal provincia o las que tengan un ingreso superior a tal monto o el parámetro que a ustedes se les ocurra? ¿Por qué estamos todos obligados a votar? Porque el derecho lo tienen todas las personas que viven, ¿Cómo, Marilén? Perdón, no te escuché. y que todas tienen el mismo derecho, o sea, que todas están como obligadas a hacerlo, o sea, universal, porque incluye tanto mujeres como hombres, y de los que residen acá, si sean extranjeros, ya tengan la nacionalidad de acá, que haya aplicado, no sé. Muy bien. Profe, Sí, profe, porque sí. todos tenemos el derecho de elegir nuestros representantes. Perfecto. Podemos vincularlos o ver las caras de una moneda, ¿sí? Si bien es una carga que el Estado impone a todos los ciudadanos, no podemos dejarlo de ver como un derecho a elegir a nuestros representantes y que se vincula con la forma de gobierno que hemos adoptado para nuestra nación, ¿sí? Entonces, desde este andamiaje, tenemos que tener presente y vinculándolo un poco con lo que habló el doctor la clase pasada de que hay derechos que a la vez constituyen una garantía, o hay garantías, y lo vamos a ver también en la unidad 6, que son la otra cara de la moneda de un derecho, ¿sí? Entonces nosotros podemos concluir que tenemos la obligación de ir a votar por estas cuestiones que ustedes refirieron preferentemente. Entonces,
¿Alguna otra duda con respecto a la elección presidencial o podemos seguir con el punto número 2? ¿Les quedó claro? Ustedes ya habrán elegido presidente, porque el año pasado fueron las elecciones. ¿Sí? ¿Se acuerdan que hasta último momento estuvimos viendo en el noticiero para ver si alcanzaban esos 10 puntos de diferencia o no? Entonces se vincula con esto, ¿sí? Y en este caso particular, el sistema electoral o la forma de elección de presidente y vicepresidente se encuentran expresamente contenidos en la Constitución Nacional. ¿Vamos a pasar al caso 2 o tienen alguna otra consulta con respecto al primero? ¿Ninguna consulta? Bueno, vamos al caso número 2. ¿Alguien puede leer, por favor, la consigna? No me hagan leer de nuevo a mí, que ya leí la primera. Profe Leo, Dale, gracias. ¿corresponde la segunda vuelta electoral? Porque, si es así, ¿entre qué fórmula de candidatos se llevaría? Esas eran las preguntas del primero, ¿sí? Que ya las contestamos. Ahora nos vamos a ir al caso 2, que habla de la elección de senadores. Ese, por favor, ¿puedes leer? Sí. En la Perfecto. provincia del Chaco, en fecha 10 de mayo de 2019, se realizaron elecciones para determinar quiénes serían los 3 candidatos electos para los cargos de senadores nacionales de la provincia del Chaco. Los resultados fueron los siguientes. Bueno, ahí muestra el... Un cuadrito tenemos con las listas otra vez, ¿sí? ¿Me puedes decir qué lista o las listas y los porcentajes que obtuvieron? Voy a mirar desde el... Lo digo yo, la lista blanca obtuvo el 40%. Díganme si me equivoco porque lo tengo cortado el cuadro. Yo también tenía. Sí, sí. Bueno, la lista gris el 30%, la negra el 20% y la rosada el 10%. ¿Sí? Sí, sí. Bueno, entonces, continuamos con lo que veníamos y acá ya podemos hacer una diferencia. ¿Cómo se eligen los senadores? ¿Sí? Más allá del sistema electoral, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que a diferencia de la elección presidencial, acá no se conforma un distrito único, como sí para la elección de presidente y vicepresidente, porque no perdamos de vista que si bien votamos en las provincias, no es que se elige un candidato por distrito, sino que elegimos un candidato único. En este supuesto, cada provincia elige 3 representantes. ¿Sí? ¿Y dónde podemos buscar, dónde está prevista esta forma de elección? ¿Dónde buscamos la elección? ¿Cómo, Brian, perdón? En el capítulo 2 del Senado. Muy bien. ¿Y qué artículos? El 54 en adelante, ¿verdad? Sí. El Senado se compone de 3 senadores por cada provincia y 3 por la Ciudad de Buenos Aires. ¿Y cómo establece la forma de elección? ¿Cómo continúa el artículo? En forma directa y conjunta, correspondiendo 2 bancas al partido político que obtenga el mayor número de votos y las restantes al partido político que le siga en número de votos. Cada senador tendrá un voto. Exactamente. Entonces, ¿qué podemos concluir de esta forma de elección? Es decir, para presidente y vicepresidente, toda la nación elige una fórmula. Como vemos, se elige una fórmula única. El candidato a presidente por un partido con el candidato a vicepresidente del mismo partido. ¿Sí? Son proclamados ganadores los que obtengan mayor votos de acuerdo a las formas que vimos anteriormente. Ahora, en cuanto a los senadores, ¿qué es lo primero que podemos observar de lo que surge del artículo? ¿Existe una cantidad única de senadores por provincia o va a depender de la cantidad de habitantes que tenga cada una de ellas? Es única por provincia. Y Es la única ciudad de por Buenos Aires. Exactamente, es decir, que cada una de las provincias y la ciudad autónoma de Buenos Aires va a tener 3 representantes, independientemente de la cantidad de habitantes que tenga. Entonces, en este caso, sí se dividen en tantos distritos electorales como provincia hay, ¿sí? Ahora bien, ¿por qué les parece que cada provincia va a elegir la misma cantidad de senadores?
¿Les parece que es proporcional o no? ¿O cuál será el fundamento de buscar que en la Cámara que se denomina alta del Poder Legislativo de la Nación, todas las provincias tengan una igualdad de representación? ¿A qué tiende Busca una igualdad de poder entre, digamos, ¿Cómo? porque busca una igualdad de poder de elección entre las provincias, digamos. Porque cada provincia tiene la misma cantidad, en cambio en la de diputados, por ejemplo, que varía mucho la cantidad y se sabe que Ciudad Autónoma de Buenos Aires o la provincia de Buenos Aires siempre tiene la mayoría. Está perfecto. Entonces lo que buscamos es en esta Cámara Alta obtener una proporcionalidad, o mejor dicho, que cada provincia tenga la misma representación, ¿sí? Bueno, entonces, ya leímos el artículo 54. Después los otros artículos que siguen refieren a los requisitos para poder ser candidato y elegido senador y algunas funciones que tiene esta Cámara Alta. Entonces, volviendo al caso práctico, tenemos 3 preguntas, ¿sí? La primera de ellas dice, ¿a cuál de las listas le corresponden las primeras 2 bancas? Como vimos, en la elección, el partido que obtenga mayor número de votos lleva 2 bancas y el que le sigue una. Entonces, en nuestro caso práctico, ¿a qué lista le va a corresponder las primeras 2 bancas? ¿Quién obtuvo mayor cantidad de votos? La lista blanca. La lista blanca, perfecto. Entonces, la lista blanca, ¿cuántos candidatos va a llevar? Dos. Perfecto, ya tenemos 2 votos, ¿sí? Perdón, 2 cargos. ¿Y quién llevará la tercera banca? Porque ya vimos que la lista de mayor cantidad de votos lleva 2 candidatos y la lista que le sigue en cantidad lleva uno solo. ¿A quién le corresponde uno solo? La gris. Perfecto, Laris. Entonces, ¿y qué pasa con la negra y la rosada? ¿Tienen representación en el Senado? Sí. No, no tiene. A ver, vamos por partes. Siempre dijimos que el que dice sí tiene que fundar y el que no también. Entonces vamos primero por Brian. ¿Por qué vos decís que sí están representados en el Senado? Em, Ay, ¿por qué dice que sí? Porque su partido político ya puede estar en el Senado y ese seguro es una extensión de dicho partido. Aunque no ganara, todavía tendría representantes. ¿Por qué? Perdón que no comprendí, Brian. Me perdí en el hilo. No, Tenemos digo, 3 candidatos, ¿sí? claro, Por sí, cada sí, provincia. sí, sí. Bueno, Pero- entonces, ya concluimos que 2 van por la lista blanca y 1 va por la gris. Entonces, ¿te parece que las otras listas o partidos políticos van a estar representados en el Senado? No, No, muy bien. ¿Y eso qué te parece? ¿Te parece que está bien o te parece que está mal? A lo que voy es, ¿les parece que está bien este sistema que otorga representación a las que hayan obtenido mayor cantidad de votos en desmedro de las que obtuvieron menos? En este caso, ¿podemos decir que la minoría está representada en el Senado de la Nación o no? sí, no. Es una de las críticas que se le hace a este sistema, ¿sí? Justamente es ese, que no establece un método para que las minorías también tengan representación. Pero bueno, es el sistema que ha sido instaurado. Así que, en este caso, confirmamos lo que dijo Francisco, que las listas negras y la lista rosada no van a tener representación. A ver, representación del partido, porque se supone que los representantes elegidos representan, valga la redundancia, los intereses de todos los habitantes de la provincia. Es decir, no van a tener una representación directa porque sus candidatos no van a integrar el Senado, pero damos por cierto que, de todas maneras, los candidatos elegidos tienen que atender los intereses de todos los ciudadanos o los habitantes de la provincia en la que representan, ¿sí? Bueno, entonces, ¿entendieron bien cómo es el sistema de elección de senadores? Este es el más sencillo que el que viene de diputados, que como ya habían señalado, sí guarda relación la cantidad de representantes que tenemos en la Cámara de Diputados, también denominada Cámara Baja, con la cantidad de habitantes.
¿Está clara la elección de senadores? Ninguna duda, si no pasamos al otro que puede revestir algún grado de mayor complejidad. Bueno, vamos a pasar al otro. Vamos a leer las consignas y luego les voy a mostrar un PowerPoint que hice para orientarnos en la solución. ¿Alguien que pueda leer el caso número 3, que es en la provincia del Chaco, ¿verdad? Refiere a la elección de diputados? En la provincia del Chaco, en fecha 10 de mayo del 2019, se realizaron elecciones para determinar quién serían los 4 candidatos electos para cubrir los cargos de diputados o diputadas nacionales para la provincia del Chaco. Los resultados fueron los siguientes. Total de votos emitidos, 735.000. Lista blanca, 390.000. Lista gris, 181.000. Lista negra, 150.000. Lista rosada, 14.000. Perfecto. Entonces, ahora estamos hablando de la elección de diputados nacionales por la provincia del Chaco. Entonces, nuevamente, ¿a qué norma vamos a tener que acudir para ver lo relativo a la representación de los diputados provinciales? En capítulo primero de la Cámara de Diputados. Exactamente. Si les sirve de referencia, entonces para el Senado es el 54, el artículo 54 comienza, y diputados el mismo número para el revés, 45, ¿sí? Entonces nos vamos al 45, que dice que la Cámara de Diputados se compondrá de representantes elegidos directamente por el pueblo de las provincias, de la ciudad de Buenos Aires y de la capital en caso de traslado, que se consideran a este fin como distritos electorales de un solo estado y a simple pluralidad de sufragios. El número de representantes será 1 por cada 33.000 habitantes o fracción que no baje de 16.500. Después de la realización de cada censo, el Congreso fijará la representación con arreglo al mismo, pudiendo aumentar pero no disminuir la base expresada para cada diputado. Ya les adelanto que esta cifra no es la que se encuentra vigente, ahora vamos a ver cuál es. ¿Por qué? Porque tenemos que tener en cuenta que, conforme a las estadísticas, en cada censo poblacional que se realiza cada 10 años, que sirve para determinar la cantidad de habitantes y poder establecer una clasificación de los mismos por edades, etcétera, va aumentando la población, ¿sí? Entonces, si nosotros continuáramos con esta cifra, imagínense dividir 40 millones de habitantes o 44 por 33.000. Tendríamos una Cámara de Diputados más multitudinaria de la que actualmente tenemos. Entonces, ahora ya vamos a ver dónde se encuentra regulada la cantidad de diputados por cantidad de habitantes, ¿sí? Entonces, como primer parámetro, podemos ver que el sistema es a simple pluralidad de sufragios. Lo de simple puede ser un poco controvertido. Ahora vamos a ver cuál es nuestro sistema electoral para la elección de diputados. También tenemos que tener en cuenta que este año censo, pero por la situación sanitaria de emergencia en la que nos encontramos, se estableció una prórroga del mismo al INDEC, que es el organismo encargado de realizarlo, y que tiene un plazo de 60 días para hacerlo a contar desde la finalización de la emergencia sanitaria, que en principio sería en marzo del año que viene. O sea que para poder saber cuántos habitantes tenemos actualmente, vamos a tener que esperar los resultados de ese censo. Ahora sí nos vamos a ir a la práctica. Yo voy a presentar el PowerPoint, pero realmente voy a necesitar de su ayuda porque no voy a poder leer el chat, así que los que no tengan micrófono pero quieran participar, por favor escríbanlo en el chat, y los que sí tienen micrófono, me lo dicen en voz alta para que podamos ver todas las opiniones. Bueno, esperen un segundo que voy a presentar. Bien, Power. ¿Alguna pregunta con respecto a esto hasta ahora? ¿Ninguna? Bueno, vamos con el caso.
¿Ven el PowerPoint? No todavía. Bueno, me avisan cuando lo ven. Listo. Ahí se ve. Ah, perfecto. Tardó un ratito en cargar. Bueno, estamos en el caso de la provincia del Chaco, ¿sí? Las elecciones para elegir candidatos electos para cubrir los cargos de diputados nacionales por la provincia. Acá les quiero hacer una distinción. No perdamos de vista que estamos hablando de la legislatura nacional. Por ende, los diputados son nacionales, lo que quiere decir, como hemos leído, que la regulación de esta Cámara se encuentra en la Constitución Nacional. Ahora bien, si nosotros queremos saber cómo es el sistema electoral para diputados o representantes del Poder Legislativo de una provincia, vamos a tener que acudir a la norma constitucional de esa provincia. Es decir, si yo quisiera saber cómo son las elecciones de diputados de la provincia del Chaco, voy a tener que acudir a la Constitución de la provincia del Chaco. Efectuada esta salvedad, vamos a retomar el caso práctico. Vimos que el total de votos emitidos es de 735.000 y que tenemos otra vez 4 listas, la blanca, la gris, la negra y la rosada. Entonces, estamos dentro de la Cámara de Diputados, o analizando, mejor dicho, su composición. La misma se encuentra establecida en el artículo 45 de la Constitución Nacional en adelante. Siempre que vean las cifras así, las siglas, perdón, CN refiere a Constitución Nacional, si ven CP va a ser Constitución Provincial. Los diputados por distritos son elegidos por cada una de las provincias y además la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y a su vez, lo que les decía hoy, la ley 22.847 elevó a la cantidad a un diputado por cada 161.000 habitantes o fracción no menor a 85.000, ¿sí? Y también establece que en ningún caso la representación puede ser inferior a 5. Bueno. Dicho esto, como les decía hoy, no toda la reglamentación de las elecciones se encuentra contenida en la Constitución Nacional. También vamos a encontrar el Código Electoral. Hoy cuando hablábamos, por ejemplo, de las elecciones, cómo se realizan, que el voto es secreto, qué pasa si yo salgo del aula, porque tengamos en cuenta que las elecciones se realizan generalmente en escuelas, salgo del aula y digo cuál fue mi voto, puedo ser pasible de una sanción, y que todas esas disposiciones se encuentran contenidas en el Código Electoral. Bueno, entonces, este Código Electoral en el artículo 161 establece que los cargos a cubrir se asignarán conforme al orden establecido por cada lista y con arreglo al siguiente procedimiento. Es decir, que establece un procedimiento para la elección. El procedimiento es el siguiente. En el inciso A dice que el total de los votos obtenidos por cada lista que haya alcanzado como mínimo el 3% del padrón electoral del distrito. Entonces nosotros, teniendo este cuadro, que ustedes pueden ver después del punto 3, lo primero que tenemos que hacer es determinar si todas estas listas obtuvieron más del 3% de los votos del padrón electoral. Para este caso en particular, vamos a tomar al total de votos emitidos como el total del padrón electoral, ¿sí? En este supuesto vamos a hacer de cuenta que todas las personas que se encontraban en el padrón electoral, que es el padrón electoral, es la lista de personas autorizadas a votar, emitieron su voto. Entonces, futuros contadores, licenciados en economía, administradores de empresa, ahora necesito de su ayuda. ¿Cómo hacemos para saber si estas listas alcanzaron el 3% del padrón electoral? ¿Alguien tiene alguna idea? ¿Se le ocurre cómo? Multiplicar por 5. Ah, muy bien. Yo hice mi regla de 3 simple, digamos, pero entonces lo que tendríamos que hacer es decir, bueno, sí, 735.000 votos son el 100% de los votos, ¿cuántos son? 390.000 de la lista blanca, 181.000 de la lista gris, 150.000 de la lista negra y 14.000 de la lista rosada. Si realizamos esas operaciones, que muy bien señalaron, vamos a tener estos resultados. La lista blanca obtuvo el 53,6% de los votos, la lista gris el 24,62% de los votos, la lista negra el 20,4% y la rosada el 1,90%.
Entonces, desmembrando este primer inciso, que ahora vamos a ver que continúa en el power siguiente. ¿Hay alguna lista que no haya alcanzado el 3% de los votos del padrón electoral? La lista rosa. Perfecto, entonces la lista rosada la tachamos, ¿sí? Continuamos con el análisis del artículo. Dice, será dividido por 1, por 2, por 3 y así sucesivamente hasta llegar al número igual al de los cargos a cubrir. Entonces, retomando lo anterior, del total de votos obtenidos, lo que tenemos que hacer en primer lugar es ver si alguna lista no alcanzó el 3% del padrón electoral. La lista que no haya alcanzado el 3% del padrón electoral no va a poder tener un candidato, ¿sí? Entonces, sacamos las 3 listas, nos quedaron la blanca, la gris y la negra. A los porcentajes o a los votos obtenidos vamos a tener que dividirlos, como lo indica el artículo, por tantas bancas a llenar como haya. En este caso nosotros, ¿cuántos cargos tenemos que cubrir? ¿Qué dice la consigna? ¿Cuántos? 4, perfecto. Entonces, acá ya les paso el cuadrito completo, que es el que está más abajo. Vamos a dividir 390.000 por 1, que nos da el mismo resultado. Lo dividimos por 2, nos va a dar 195.000. Lo dividimos por 3, nos da 130.000. Y lo dividimos por 4, 47.000. Es decir, a cada una de la totalidad de votos obtenidos de las listas que superaron el 3% del padrón electoral, yo las voy a dividir por tantas bancas a llenar como haya. Y de esta manera voy a poder completar este cuadro, ¿sí? Tómense un momento, por favor, y complétenlo porque necesito que tengan los datos a mano para el paso siguiente. Me avisan cuando terminan. ¿Estamos? Sí, profe. Perfecto. Entonces, volvemos a repasar. Del total de votos obtenidos, tenemos que ver si alguna lista no supera el 3% del padrón electoral. Para este caso práctico, tenemos, o damos por supuesto, que el total de los votos emitidos coincide con el total del padrón electoral. Reiteramos que era el padrón electoral, es el listado en el cual se encuentran las personas que se encuentran autorizadas a votar en una determinada elección. Bien, pudimos completar entonces nuestro cuadro. Ahora bien, ya dividimos la cantidad de votos obtenidos por cada lista por la cantidad de bancas a cubrir. Y vamos con el inciso siguiente, que tiene otro paso. El inciso B nos dice que los cocientes resultantes, con independencia de la lista de que provengan, serán ordenados de mayor a menor en número igual al de los cargos a cubrir. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? De todos los resultados que obtuve, yo los tengo que ordenar de mayor a menor, no importa de la lista de que provengan. Y teniendo en cuenta la cantidad de cargos a cubrir. Entonces repasamos, yo tenía 4 cargos a cubrir. Entonces voy a tener que ordenar los coeficientes obtenidos del 1 al 4, ¿sí? De mayor a menor. Entonces, ¿alguien me puede decir cuál iría en el número 1?
La lista blanca. Ajá, acordate que no importa la lista, ahora en este inciso, sí el número. Entonces la lista blanca con 390.000 lo ponemos primero, a 390.000, ¿sí? ¿Cuál iría segundo? ¿Qué número? 195.000. Perfecto. El tercero, 181.000. muy bien. ¿Y el cuarto? 150.000. Estamos. Entonces nosotros ya tenemos nuestro orden, ¿sí? Ya estamos listos para seguir el próximo paso. Si voy muy rápido, me avisan. Bueno. Ahora tenemos, esto es como para que ustedes lo tengan en cuenta, digamos, que si hay dos o más cocientes iguales se los ordena en relación directa con el total de los votos que obtuvieron por las respectivas listas. Es decir, si de estos coeficientes me dieran igual la lista blanca y la lista gris, pero la lista blanca sacó más votos, voy a poner primero la lista blanca, ¿sí? Bueno. Ahora sí. El inciso D nos dice que cada lista le corresponderán tantos cargos como veces sus cocientes figuren en el ordenamiento indicado en el inciso B. Volvemos al inciso B, eran estos resultados, ¿sí? Entonces, ahora sí, el 390.000 votos, ¿a quién correspondía? O ese coeficiente, mejor dicho, o cociente, ¿a quién correspondía? ¿A qué lista? La lista blanca. Muy bien, lista blanca. 195.000, ¿a quién correspondía? A la blanca. Perfecto, la lista blanca. El resultado del cociente de 181.000, ¿a quién correspondía? Lista gris. Muy bien. Y por último, el cociente 150.000, ¿a qué lista correspondía? Lista negra. Esta. Perfecto. Entonces, ahora sí, ya podemos decir cuántas bancas va a cubrir cada lista. ¿Alguien se anima a decirme? Eran 4 cargos. ¿Cómo se van a distribuir conforme a esta elección? Sin miedo, ahí están los resultados, ¿eh? La lista blanca, ¿cuántos candidatos va a llevar? 3. ¿Por qué? No sé, digo, porque la distribución en el cuadro. Claro, La pero lista blanca. ahora olvídate el cuadro, porque el cuadro es un paso previo que necesitamos hacer para poder arribar a estos resultados. Entonces, muy bien, la lista blanca lleva 2. No sé quién había hablado, pero ¿entendés por qué? Porque los cocientes dentro de los 4 cargos o de la ubicación de mayor a menor que hicimos de acuerdo a los cocientes obtenidos, la lista blanca tiene 2 cocientes y por ende representa 2 cargos, ¿sí? La lista gris, ¿cuántos cargos va a cubrir? Va a cubrir un cargo. Muy bien, y por último la negra. Un cargo también. Muy bien, entonces después de todo este proceso, que no es más que el desmembramiento de lo que dice el Código Electoral, podemos concluir cuántos cargos va a cubrir cada lista. Les digo, por ejemplo, dependiendo de la provincia, pero si hay 37 cargos a cubrir, este mismo procedimiento tiene que hacerse por la cantidad de cargos a cubrir. O sea, este es un caso simplificado para que nosotros podamos ver cuál es el procedimiento, que fue creado por el señor de Hont, que era un matemático que se ve que la tenía bastante más clara que a nosotros, que nos llevó un tiempo. A mí por lo menos me llevó un tiempo. Así que bueno, ahí ya vimos el sistema para elegir los cargos a diputado. Este es un dato que me parece interesante, sobre todo en estas unidades que estamos viendo los derechos, que debido a la ley 27.412, que introdujo una modificación al Código Electoral, las listas de candidatos o candidatas tienen que integrarse ubicando de manera intercalada mujeres y varones. Por eso ustedes cuando acudan a una votación, en las listas de cada partido político van a ver reflejada esta norma. Otra circunstancia importante para que tengan en cuenta y relacionado con lo que veíamos hoy
de la cantidad de representantes en la Cámara Baja de la Nación, es que en la actualidad la Cámara de Diputados está integrada por 257 miembros y que de ellos 127 finalizan su mandato en el 2021. Como vamos a ver, las cámaras se renuevan por mitades cada 2 años, es decir, que en el 2021 finalizan su mandato 127 y los restantes van a finalizar su mandato en el año 2023. Y los que los decía hoy del Censo Nacional es que mediante este decreto, el 726, que es de la semana pasada, el 4 de septiembre, se otorgó este plazo adicional al INDEC para que realice el censo justamente por la emergencia sanitaria dentro de la que nos encontramos inmersos. ¿Alguna duda con respecto a esta cuestión? ¿Quedó claro cuál es el mecanismo? Parece un poco engorroso, yo les soy sincera, a mí me llevó un tiempo hacer el PowerPoint, pero fue la manera más didáctica que encontré para poder comprender cómo se va a realizar la elección de diputados. ¿Quedó alguna duda con respecto a esto? Buenísimo, me alegro. De todas maneras, acuérdense que como las clases son grabadas, si por alguna circunstancia no pueden verla, están subidas en el canal de YouTube de la cátedra, por si quieren repasar algún concepto, lo que fuera, y como siempre les digo, estoy a entera disposición, me escriben por el aula virtual y yo todos los días reviso, así que les contesto sus inquietudes. ¿Alguna otra cuestión? Perdón, Agustín, el link de las clases, ¿me estás preguntando? Ah, del canal, espera, para que no sé si lo tengo acá. ¿Saben lo que voy a hacer? Se lo subo a UNE Virtual. Dentro de mi sección les pongo cuál es el link para que puedan acceder todos. De todas maneras, me hiciste acordar, Agustín, el jueves hay mesa de examen. Por ende, no vamos a tener clase, lo que no quiere decir que ustedes no van a tener que hacerla por su cuenta. Lo que voy a hacer es lo siguiente, voy a grabar la parte práctica y la voy a subir también a una virtual, a un link para que ustedes puedan tener la clase. Lamentablemente no vamos a tener la interacción, pero bueno, es la única manera de que no pierdan ustedes clase por el tema de tener una mesa libre. Entonces, vamos a hacerlo de esta manera. Yo ya les digo, voy a subir la clase, voy a desarrollar el caso práctico y ustedes lo van haciendo por su cuenta. Cualquier inquietud, les reitero, me escriben por el aula o lo vemos en la clase que viene del martes, que en ese caso sí, ya volvemos a esta normalidad, así que cualquier inquietud que tengan que no haya quedado claro en la clase que yo voy a grabar, la vemos ahí. No quiero asustarlos, pero no se olviden que en un mes tenemos el primer parcial, así que les aconsejo que vayan repasando, porque de esta manera ustedes van a poder ver qué dudas tienen, o qué no quedó claro, o qué tenemos que reiterar, o volver a hacer hincapié para el parcial, ¿sí? No sé exactamente cómo va a ser el caso práctico, pero quédense tranquilos que va a guardar relación con lo que venimos desarrollando en las clases. Los que yo les aconsejo, y por eso lo hice de esta manera y con el PowerPoint, es que cuando tenemos que resolver un caso práctico, como les dije, en materia de derecho público siempre tenemos que acudir a las normas. Fíjense que en este caso el propio Código Electoral es el que nos fue guiando en la resolución del caso. Entonces aconsejo siempre leer atentamente las consignas y después ir desmembrando los artículos que resulten aplicables e ir subsumiendo los hechos fácticos o las conductas que tenemos en el caso en cada una de las normas y ver si encuadra o no encuadra y por qué. ¿Alguna otra pregunta con respecto a lo que vimos hoy? ¿Me expliqué bien en todos los supuestos? ¿Ya vimos bien cómo se eligen cada uno de nuestros representantes? Les reitero, siempre que sea una elección nacional, obviamente que vamos a acudir a la Constitución Nacional. Como vimos, la elección de los diputados, mejor dicho, el sistema electoral para elegir los representantes de la Cámara de Diputados no está expresamente en la Constitución, nos remitimos al Código Electoral, y ahí en ese artículo que está en el PowerPoint,
que si quieren también se los voy a subir también en un virtual para que lo tengan a mano por si ustedes quieren practicar algún otro caso. Incluso en el PowerPoint de la clase, me parece que, de la clase de teoría, me parece que también había un supuesto, o si ustedes lo pueden hacer, si quieren lo pueden hacer ahí. Así que bueno, si no tienen más preguntas, damos por finalizada la clase del día de hoy. Cristian, ¿por qué vos me decís que se cambió la fecha? Mirá, yo tengo agendado el 9 de octubre. Ah, espera, a ver, ustedes tenían el 7, bueno, te voy a confirmar, yo lo tengo agendado como el 9, la verdad que no vi qué día es, me parece que hubo un cambio de calendario hace 2 semanas habrá sido. A ver, para allá te digo, en el cronograma anterior, sí, en el cronograma yo lo tenía el 7, pero la última fecha que tengo anotada es el 9. Yo la clase que viene les confirmo, pero en principio sería el 9. Ahí Marilén dice el 9, ¿sí? Tienen 2 días más para estudiar. ¿Alguna otra consulta? ¿Están leyendo la Constitución todos los días? Ya sé que puedo parecer reiterativa, pero es la única manera de internalizar y armonizar y vincular estos conceptos y es lectura, ¿sí? Como también ya les dije, la mayoría de las cuestiones que estamos viendo nosotros las vamos a ver plasmadas en nuestra vida cotidiana o diaria. Así que yo siempre les sugiero que a medida que vamos viendo la teoría o los casos prácticos, traten de vincularlos con situaciones a las que ustedes seguramente se exponen todos los días porque les va a ser más fácil para resolver los casos. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, está. Entonces damos por finalizada la clase. Y bueno, ya les digo, la de la próxima unidad se las voy a dejar grabada y nos estamos viendo entonces el martes que viene. No se olviden de subir los trabajos prácticos de la unidad anterior y quédense tranquilos, como les digo, que si tienen algún problema con los grupos o lo que fuera y para mañana no pueden resolverlo, suben de los que tienen y después vemos los que no hayan podido hacerlo. La idea del trabajo práctico, más que nada, ya sé que habrán escuchado esto en otras materias, pero realmente es para ustedes, para que puedan realizar, en este caso era una reflexión, para que puedan vincular todos los conocimientos que vamos adquiriendo y poder plasmarlos en un trabajito que no excede 200 palabras, así que es breve. Bueno, está entonces, que estén bien y nos vemos la clase que viene.